parte, ¿vale? Historiador va a explicar, por cierto, mucha gente dice, oye, que ya no haces vídeo de la República Dominicana, ¿dónde estabas? Amigos míos, todas las semanas subimos vídeos. Solemos hacer vídeos de la República Dominicana, pero a veces también de otros países, por ejemplo, como Venezuela. Yo digo, vamos, no es por deciros nada, pero podéis buscarme también, si no salgo en YouTube, buscarme, porque todas las semanas siempre subo vídeos. Incluso ya no diría buscarme, sino apoyar el canal, como podáis, sea con un like, con una donación, comprando mis libros. Ahí está, ¿vale? A lo mejor es que no sé cómo funciona YouTube, porque veo que si hago un vídeo de Venezuela, por ejemplo, a vosotros los dominicanos no salen en vuestro móvil, en vuestra pantalla del celular, ¿no? No sale, pues buscarme, tío, buscarme. Luego me echáis de menos. Eso es mentira, no me echáis de menos. Solo me queréis porque subo vídeo de vuestro país. Si no, no me buscáis. No me queréis como antes. Bien, amigos, tenemos con nosotros a Roberto Casá. Roberto Casá es historiador, escritor, actual director general Roberto Casa, historiador, dice, va a explicar los orígenes del conflicto República Dominicana-Haití. Eso hay que verlo, ¿eh? del Archivo General de la Nación, profesor universitario, y nosotros vamos a entregarle un reconocimiento que está muy por debajo de lo que él se merece. Roberto Casá es, para nosotros, quizás, el historiador vivo de mayor relevancia que hemos tenido. También tiene una condición de imparcialidad en los hechos históricos. Ha escrito sobre los principales temas de nuestra historia. Quizás por falta de tiempo. Pues eso hay que verlo, ¿eh? A ver si es verdad que es algo interesante de escuchar. No ha podido tratar algunos con profundidad, pero todos los que ha tratado lo ha hecho en una forma que están en sus obras, como Los taínos en la Hispaniola, Historia social y económica de República Dominicana en 2 tomos, con 31 reimpresiones, Los 12 años, el movimiento obrero y la lucha socialista en República Dominicana, Los indios en las Antillas, los orígenes del 14 de junio, los jóvenes dominicanos, la República Dominicana, 2 siglos de historia. He conocido a Roberto por un amigo mutuo que siempre él distinguió y que lo distinguió a él, Miguel Coco. Bienvenido. Adelante, Roberto. Buenos días. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por sus palabras generosas, doctor Jacín. Estoy a disposición de ustedes para tratar Bien. este tema en lo que ustedes consideren. Uno de los aportes que usted nos puede hacer es, además de hacer algún compromiso de algunos temitas específicos que usted maneja, es, Roberto, desde 1801 hasta hoy, ¿cuáles son los episodios históricos que ocurrieron en esta isla que hoy están pesando en el problema dominico-haitiano y que no solamente están contenidos en la isla de Santo Domingo de Moró de San Mary? No solamente, sino en lo que usted describió recientemente en un programa de televisión sobre el origen de lo que creen los haitianos y cuál es la realidad, que no habíamos escuchado algo tan objetivo como eso. ¿Cuál es de 1801 a la fecha con respecto a las relaciones dominico-haitianas, las cosas que han marcado las diferencias? Por favor, tómese su tiempo. Muchas gracias, doctor Gracias a Jacín. usted. Gracias a todos. Mire, la diferencia de historia de los dos países de la isla se debe a sus orígenes en las épocas respectivas coloniales. Saint-Domingue, la hoy Haití, la colonia francesa, estaba caracterizada por una economía de plantación, la más rica del mundo. En ese momento. En ese momento era la colonia más rica del mundo. Pertenecía a Francia. Pertenecía a Francia, más que la India para Inglaterra. O sea, era una mina mortífera, donde la vida de un esclavo duraba aproximadamente 8 años. Entonces es un país que generó... 8 años. O sea, te explotaban, pero 8 años. Madre mía de mi vida.
menos que un minero, ¿no? Hay mineros que solían durar a viejo no duraban, ¿no? De respirar siempre mierda. Grandes riquezas, pero que al mismo tiempo era sobre la base de un costo humano horripilante. Es decir, una mortandad increíble, una superexplotación. Entonces, esta es una colonia que al descomponerse está basada en los odios sociales y odios étnicos. Eso es propio de las sociedades de plantación. Roberto, ¿a través de qué tipo de gobierno Francia ejercía ese poder en Haití? ¿Representantes directos? Sí, había un gobernador general y gobernadores en las 3 grandes regiones. ¿Toda esa riqueza iban a Francia? Sí, todo iba a Francia. Bien. A pesar de que, bueno, hubo un comercio ya al final, en las décadas finales, con los Estados Unidos, después que Francia... La diferencia de cuando te conquista España a Francia, ¿no? Que todo va a Francia y cuando te conquista España, solo una parte se va a España, que es un poco lo que es Hacienda, los impuestos, y la gran mayoría se quedó allí para crear infraestructuras, desde calles a esos palacios, ¿no? Y catedrales. Luego te viene ahí un tío de 1,20 llamado Kevin de Ecuador. ¡Devolverme el oro! ¡El saqueo! ¡El genocidio! ¡Sois la cola de Europa! ¡Sois medio moros! Y a lo mejor es un tío que mide 1,20, más feo, que vive con un techo de plata y claro, te ofende. Te ofende. No, te hace gracia. Es más, yo subí hoy un short de un chaval de Guatemala diciendo que si somos árabes, que si saqueo, que si no tienen ni idea. Y yo, por favor, ya está bien, tío. He sacado 10 libros en 2 años y medio, he estudiado historia, geopolítica, y luego te viene un tío que no tiene ni puta idea de nada, que simplemente hace 2 días se compró un móvil, se bajó una red social y empieza a repartir odio, esa inseguridad e ignorancia que lo transmite porque él lo tiene, ¿no? Intenta explotar por lo que tiene por dentro, que ese es odio, amargura, ¿no? Porque una persona que está feliz no empieza a insultar, a meterse con la gente, ¿no? Y a repartir toda esa ignorancia, ¿no? Esa opresión. Alguien que es feliz no hace eso. Alguien que es feliz te desea lo mejor, te ama. Yo te amo. Yo al chico ese de Guatemala lo amo. Y yo a ti también te amo por darle like a este vídeo. Ayudó a la independencia de Estados Unidos. Ya se abre un poco el monopolio. Bueno, entonces, esto es una sociedad esclavista que se descompone a sí misma mediante una rebelión general de esclavos, y lo que surge es un país basado en antagonismos étnicos y sociales muy graves y que dificultan una gobernabilidad progresiva. Es decir, indudablemente, los haitianos tuvieron todas las razones de sublevarse contra Francia porque era la búsqueda de la libertad, pero los sectores dirigentes que heredaron este dominio francés y constituyeron el Estado haitiano, no República Haitiana, primero Estado haitiano, bajo la égida que rápidamente se hizo una monarquía del emperador Jean-Jacques Dessalines, no tuvieron la capacidad de una especie de cohesión social interna. Entonces Haití es atravesado a lo largo de toda esa historia por graves conflictos étnicos, sociales y hasta territoriales. Y étnicos, porque estaba la minoría que provenía del mundo colonial. No hay tal revolución en ese sentido porque los llamados viejos libres, que son también los mulatos, heredan el poder social, pero cuestionados por la mayoría de la población que tiene sus liderazgos, empezando por el propio emperador Jean-Jacques Dessalines. Entonces viene una lucha étnica que se hace crónica. Haití se divide en varios estados, básicamente 2 estados, aun cuando se recupera la unidad territorial en 1820, con la muerte del rey Henri Christophe en el norte. Haití está sacudido permanentemente por pugnas étnicas. Entonces es un país poco viable, que no... En ese momento que se produce el tratado entre España, es más tarde. No, el Tratado de Basilea fue en 1795. Ese fue un golpe bajo de la corona española y que todavía es reivindicado. ¿Ya en 1800 estaba firmado Basilea? Sí, 1795. Toussaint-Louverture, por su cuenta, que era el gobernador. Entonces ya todo ese proceso era en la isla entera que tenía Haití posesión. Francia. Bien, Francia, correcto. Entonces Toussaint-Louverture, gobernador general de Saint-Domingue, Toussaint-Louverture nunca fue haitiano, fue siempre general francés y murió como general francés.
toma posesión de la isla porque él tenía un proyecto de autonomía respecto a Francia y eso es lo que provoca la invasión de Napoleón a través de su cuñado Emmanuel Leclerc, Víctor Emmanuel Leclerc, que tenía el proyecto de hacer un gran imperio americano con la Luisiana y otros lugares. Desde San Domingo. Eso fracasa y el problema es que desde entonces, debido al Tratado de Basilea, los gobernantes haitianos, y está consignado en sus constituciones, han considerado que la isla es propiedad del Estado haitiano. Ese tratado? Ese tratado cesó con el Tratado de París. No, el Tratado de París ya abolió el Tratado de Basilea. En el Tratado de París de 1814, cuando es derrocado por primera vez Napoleón Bonaparte, el rey Borbón, Luis XVIII, devolvió a España la posesión de nuestro país. Entonces, pero los haitianos... Y la constitución haitiana no reconoce eso ahí. No, hasta hace poco tiempo, hasta la intervención de Estados Unidos, que lo cambió todo en 1914, los haitianos tenían una tradición constitucional única de que la isla era única e indivisible y de que una serie de cláusulas de que, por ejemplo, los extranjeros, los blancos, no podían ser propietarios. Entonces, estamos hablando para el público común. Roberto. Que te hablen de libertad las personas de África me hace gracia, ¿no? Los haitianos son africanos. Cuando los mayores esclavistas del mundo han sido africanos, ¿no? Del norte al sur. Bueno, los árabes también, que son de la parte de Asia. Pero África, ¿acaso es pobre por qué? Por culpa suya. Es que son, entre ellos se matan por nada, matan a cristianos, por una vaca, se matan por cualquier cosa, están con el machete. Yo veo, hoy en día ves cómo se matan entre ellos en África y te quedas loco. Hay un racismo en el sur de Sudáfrica contra el blanco y hablan de libertad echando a los franceses, que dices, va, que está bien, pero luego conquistan la parte dominicana y dices tú, esta gente no puede tener libertad por lo que veo, porque a la mínima que tiene libertad se ponen a conquistar al vecino y a matar con machetes. ¿Sí? Así que hay que tener un poco de saber el contexto, ¿no? De la época y que seguramente España hiciera cosas malas, sobre todo al final del imperio, porque al final el imperio español no se cae solo por una cosa, se va cayendo por muchas otras. No solo por que si Napoleón, no solo por los criollos, no, por muchas cosas ya, ¿no? Sobre todo cosas internas. Con la dinastía de Borbónica, que era una dinastía... Los Borbones son una dinastía navarro-francesa, que Navarra está en España, ¿no? No sé si sabéis dónde está Navarra, ¿no? En el norte de España. Y ya con los Borbones, hubo Borbones buenos, malos, pero no son lo mismo ya. Se nota ya que ya no quieren esos virreinatos, provincias, ya quieren hacer como una especie de pseucolonia, ¿no? No colonia del todo, y fue momentos muy ricos, pero también querían como centralizar el poder en España, ¿no? Cosa que es un error, o sea, porque el Imperio Español estaba dividido en una especie de reinos, provincias, ¿no? No sé cómo llamar, y se autogobernaban, ¿no? Aunque claramente por encima siempre estaba el rey, ¿no? Había un decreto real o lo que sea, y había que pagar impuestos al rey, pero se autogobernaba, ¿no? Tenían ahí sus cabildos, ¿sabes lo que es un cabildo, no? Tenían sus ayuntamientos, sus gobernaciones, su virreinato, su gobernador, y tenía una jerarquía dentro, mientras que una colonia no tiene ahí un jefe para dirigir un poco y extraer todo lo posible para llevarlo al país, que está siendo el colonizador, ¿no? Es interesante, amigos. Yo creo que podemos ver más partes, ¿no? Así que reventar a like y luego no me decís, oye, ¿dónde estás? Buscarme, amigo, buscarme. Y ver todos los vídeos, no solo dominicanos. ¿Vale? Es un canal hispanoamericano. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.